con Abel Basti, que es periodista argentino. Lo Sí. comentamos ayer y capaz que podemos dejarlo de los presidentes para después y ya ver lo de Mirta. Bueno, ok. Porque se dedicó a investigar el camino de, bueno, hay mitos y verdades, y el paso de los nazis en Argentina. Su último libro, que salió en febrero de este año, se llama Las fotos de Hitler después de la guerra. Se los voy a pasar para que lo puedan ver en la placa, para que puedan ver la foto del libro. Vamos a estar en contacto telefónico con él, nos va a estar contando un poco. Y además, hace poquito, el gobierno de Milei decidió desarchivar todos los archivos clasificados vinculados a los nazis en Argentina. Así que vamos a preguntarle qué novedades hay, qué supo él. Capaz que podemos recordar un segundo, lo tenés por ahí, la anécdota de Perciavale y Mirta Legrand. ¿Por qué no? Que la habíamos comentado ayer. No sé si ustedes lo vieron alguna vez esto. No, Sí. a ver, yo no sé si lo vi, sé que, por supuesto, él contó varias veces, incluso decía que estaba con China Zorrilla en Bariloche, cuando vieron a Hitler. Claro. Es mucho, ¿no? Bueno, a ver. Para que se hagan una idea, mientras Ricky lo va buscando, Alfredo Basti está hace 30 años y 12 libros que se dedica a refutar la historia oficial, la historia que conocemos todos. 30 años y 12 libros. Sí, que... Abel, ¿no? Perdón, ¿qué dije? ¿Alfredo? Alfredo, Ah, sí. me fui con Alfredo Basti, del Frente Amplio. ¿Eh? Abel Basti, perdonen. Tranqui. No pasa nada, güey. 12 libros dedicados a refutar esta historia en la que se cree que Hitler murió de un balazo en el búnker en 1948 en Berlín. No, ¿que él se pegó un balazo? ¿O que tomó cianuro? ¿Qué? Sí. Bueno, que es verdad, tomó Es cianuro. él, sí. Ahí él reside en Bariloche, que lo vamos a llamar ahora mismo, cuenta de los hallazgos y también revela algunas cosas en sus libros que lo vamos a ver ahora. Quiero que, por favor, pongamos, si lo tenés por ahí, el video de Mirta. Ahí está. A ver. Chiqui. Bariloche con Eva Braun. No, yo vi a un hombre. Adolfo Hitler. No, vi a un hombre idéntico a Déjenlo hablar. Sí, déjenlo hablar, loco. Pensaste que habías visto a No, Adolfo que vimos Hitler un hombre parecido. Estábamos yo en la China, en Bariloche. en China Bariloche, en el año 68. Estamos haciendo gira con Canciones para Mirar. Y salimos, yo manejaba en esa época y salí a recorrer el lago Nahuel Huapi y de repente vimos el hotel El Casco. El Casco, un Que es precioso divino, hotel, es un precioso, hotel precioso. maravilloso, divino. Sí, sí. Digo, China, vamos a hacernos los norteamericanos y a comer a las 6 de la tarde, porque eran las 6 Eso de era la de una tarde. familia Parodi Cantilo, esa casa. Sí. Después le hicieron hotel. Sí, entonces bajamos, comimos los dos y después que comimos nos dijo el mozo, el dueño de este hotel, hablaba, era Bariloche antes de Soldán, antes de las Sí, multitudes, sí. ¿no? Eran Mucho todos alemán, alemanes. mucho alemán, Todos sí, alemanes. sí, sí. Dice, el dueño de este hotel que tiene una casa acá al lado, sabe que ustedes artistas famosos quieren invitar a... Está hablando Bueno, con alemán. Al lado del casco, yo no me había dado cuenta al llegar, había unos muros altísimos, enormes, y un portal de madera, y se abrió el portal de madera así, y aparecieron 12 perros Doberman. Yo tuve Doberman, así que no le tengo miedo a los perros, y menos a los Doberman. Y atrás oímos una voz en alemán, entramos, y entramos a un lugar grande, como si... Este estudio era el hall de lo que era el lugar, un lugar enorme, enorme, en el que había como 300 personas. En la mitad de ese estudio, de ese lugar, había una chimenea en el medio, y ahí estaba el dueño, que era un alemán muy simpático, que nos saludó a China y a mí. Platico con los judíos. Y vimos sobre el lago 3 bow windows, que son esas entradas que salen. Ventanas. En uno eran para hombres, en otro se fumaba y en otro era una librería. Y en uno de esos lugares había una mesa y estaban con 300 alemanes más. Un hombre idéntico a Hitler, idéntica a la mujer, a Eva Braun. Andá a chequearlo. Entonces cuando lo vimos, Basti lo China y hizo. yo, Precio. Bueno, Alfredo Basti está preparando un libro que todavía no salió, en el que asegura que la tumba de Adolf Hitler está en Paraguay. ¿En Paraguay? En Paraguay. Mira. Mirá, igual que Artigas. Bueno, parecido a Artigas. Murió Y en además Paraguay. hay una noticia interesante. El año pasado le impidieron a Alfredo Basti verificar que la supuesta cripta de Hitler está en Paraguay.
Así que, ¿qué les parece? Sí, me si parece. si establecemos contacto con el argentino, el periodista Alfredo Basti, estuvo en Paraguay, explicó la existencia y nos cuenta un poco de este último libro en el que está trabajando, que justamente así se va a titular La tumba de, bueno, la tumba de Hitler. Quiero que nos pongan autos y nos explique un poco de qué trata toda esta investigación que está haciendo y dedicando hace más de 30 años. Danos un segundito, Boloch. Estábamos probando Zoom, lo vamos a hacer por WhatsApp porque no Bien. puedo abrir el link. Bien. Capaz que podemos comentar lo que viene después. Dale, Rose. Viene Mariana Pomies, la directora ejecutiva de la consultora Cifra. Se conocieron las últimas encuestas en Montevideo, pero también en los demás departamentos. Vamos a hablar de las encuestas para las elecciones departamentales y municipales de mayo. Y luego viene Cecilia Orellana, que es médica especializada en medicina del sueño. Trastornos del sueño, según informó el semanario Búsqueda, hace ya un tiempo, 1/3 de los uruguayos padece de trastornos. Yo quiero saber si es solo insomnios, qué más, Rose, vas a hacer una entrevista. Direccionada para vos. No, nosotros nos vamos, Sí, por bajan todas las luces. Es como más que una entrevista, es una consulta, El Rob. perro Es verde va a una ser. consulta gratis. Ahí va, Gracias, el perro Boloch. verde y vas a fumar. Y Sí, vas a decir, el perro verde. ¿qué gusto tiene la carne humana? Y ahí le preguntás todo lo que quieras y nosotros miramos afuera y comentamos en el chat. ¿te parece? Gracias. Nada más. Chicos, parece tenemos bien. el contacto con Aldo. Bien, Genial. estamos en contacto con Abel Basti, lo decía, escritor, está dedicándole a esta investigación más de 30 años. Se viene su último libro que justamente trata de dónde fue enterrados los restos de Adolf Hitler. ¿Cómo estás, Abel? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. ¿Estás en Bariloche ahora? Estoy en Bariloche, sí. Bien. Hay como un delay, ¿no? Como un Un eco. retorno. Claro, se Ahí va. escucha. Está, perfecto. Desde el fondo. Abel, contanos un poco para que la audiencia entre en autos. ¿Hace cuánto estás en esta temática? Y son 30 años desde que empecé con el tema de los nazis en Sudamérica. ¿Y qué fue lo que te motivó, lo que te impulsó a investigar? Y si tiene que ver algo con el lugar donde estás viviendo ahora. Y porque hace unos 30 años acá estalló el caso del capitán Erich Priebke, que era un personaje destacado que Italia pidió la extradición. Y a partir de ahí, bueno, yo tuve que cubrir ese caso durante varios meses. Y lo único que tenía que hacer todos los días era escribir sobre Priebke y sobre los nazis. Así Claro. que ahí surgieron una punta de investigación para seguir. Bien. Bien, y con esto de los rumores que comentábamos recién, capaz que viste la introducción de que Adolf Hitler u otros también nazis, pero nada más ni nada menos que él, estaban allí en Argentina. ¿Qué pudiste averiguar de cara a esta nueva investigación? Bueno, los escucho un poquito entrecortados, pero yo lo que pude averiguar es que primero que habían llegado varios submarinos alemanes cuando terminó la guerra a la Argentina. Así que a partir de ahí tuve dos objetivos: buscar los submarinos y tratar de entender qué podían traer los submarinos y a quiénes podían traer. Hace 4 años encontré, o 3, un submarino alemán hundido frente a las costas de Buenos Aires, al sur de Buenos Aires. Eso me llevó varios años de trabajo, primero para encontrarlo y después para que se pudieran hacer las pericias pertinentes para dictaminar que era un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Los documentos soviéticos hablan de 15 submarinos llegando a la Argentina después de la guerra. Esto está catalogado por los documentos soviéticos como convoy especial del Führer, convoy especial de Hitler. Ujú. Claro. Así que eso es tanto desde el punto de vista documental como una evidencia tangible de 80 metros de largo a 28 metros de profundidad solamente, cerca de uno de los puertos principales de Argentina, que es el puerto de Quequén. Así que bueno, esto es una de las evidencias respecto a la fuga de nazis, el vehículo utilizado, ¿no? Ujú. Sí, yo quería preguntarte, el próximo libro que vas a sacar es La tumba de Hitler, que ahí incluyen tus últimos hallazgos. ¿Cuándo tiene fecha de salida? El libro sale por Editorial Planeta en julio de este año. Bien.
Muy bien, a la Ay, fecha exacta. Ahí la teoría que desarrollás, que te voy a pedir que la desarrolles un poco más, es que cuando ya estaban los nazis en Uruguay, inclusive Hitler, que eso va en contra de la historia oficial que conocemos, que se suicidó en su búnker con cianuro, y luego de cuando cae Juan Domingo Perón en el 55, le piden al dictador Alfredo Stroessner, que Sí, le dé de Paraguay. que le dé protección a Hitler en Paraguay y a sus hombres. Y tu teoría es que el Führer muere en Asunción en el 71 con 81 años. Sí, yo voy a hacer una corrección a lo que acabas de decir, con todo respeto. La historia oficial dice que Hitler escapó del búnker de Berlín en 1945 con rumbo presunto a España o Argentina. Lo demás es un relato. La historia oficial dice que los rusos encontraron varios cadáveres, el que presumían que era de Hitler se hizo una autopsia. La autopsia nunca estuvo a nombre de Hitler, sino de una persona que se parecía a Hitler. La autopsia reveló datos que no se correspondían con el cadáver supuesto de Hitler, las medidas antropométricas, tenía un pie amputado, las costillas rotas, y esa autopsia no pudo determinar la causa de muerte, ni por disparo, porque en el cráneo no había ningún disparo, en la parte donde decían los testigos que se había suicidado, y los órganos internos no tenían cianuro, así que no se pudo determinar la presencia de cianuro. A partir de ahí, Stalin especialmente pide que a Hitler se lo juzgue en Nuremberg en ausencia, y los fiscales norteamericanos también piden que se juzgue en ausencia, lo que no se va a hacer. Y siguiendo con la historia oficial, para la Alemania de posguerra, Alemania lo decretó muerto a Hitler en 1956 bajo presunción de fallecimiento, o sea que al no haber pruebas Claro. de su muerte, no tener el cadáver, 10 años después se lo podía declarar muerto. Lo concreto para la historia oficial es que desde el punto de vista legal, entre el 45 y el 56, Hitler tenía el estatus de una persona viva. No hay declaración de muerte. Uh-huh. No hay acta de defunción, no hay declaración de muerte. No hay cadáver. Es el requisito fundamental para declarar la muerte de una persona. Pero no solamente era una persona viva desde lo legal, era una persona que no tenía ningún proceso en su contra, ningún proceso penal, consecuentemente no tenía condena, consecuentemente no tenía orden de captura. Por eso todos los documentos desclasificados que hoy podemos ganar de los servicios de inteligencia de época muestran que le hacían un seguimiento, pero sin orden de captura. Uh-huh. Uh-huh. No, sí, y el libro, justamente, tu libro se llama La tumba de Hitler. ¿Cómo fue que llegaste a la conclusión de que efectivamente sus restos residen en Paraguay? Bueno, hay un relato inicial, hace unos años, de un militar brasilero que vive todavía, que dice que asiste a la ceremonia del cierre de la cripta de Hitler en Paraguay, y da una serie de detalles del porqué de su presencia. Inclusive él representaba a los nazis de Brasil. Es una ceremonia que se hace en Asunción del Paraguay, donde van representantes de distintos países, unas 40 personas, para hacer un cierre definitivo de la cripta de Hitler, que se había abierto para incorporar el cadáver en 1971. A partir de ese relato, que es público, de este militar, yo fui varias veces a Paraguay y pude precisar con más detalle la ubicación de la tumba. Y en este libro lo que presento son varios testimonios respecto a esto, algunas historias muy sorprendentes, pero relatadas por sus protagonistas, y personajes de primer nivel ratificando esto. Uh-huh. Y la desclasificación de documentos, como es el caso ahora, ¿te permiten a vos investigar más? O sea, ¿es allí donde reside la información o te sirve también el testimonio oral? Bueno, en Paraguay está los testimonios más importantes, porque cuando cae Perón en Argentina en 1955, Hitler y varios nazis, como Mengele, por ejemplo, Sí. se van a Paraguay
bajo protección de Stroessner. Hitler ahí se manejaba en la triple frontera que le permitía moverse con Brasil, en las colonias nazis de Brasil, del sur de Brasil, y ingresaba furtivamente a la Argentina cuando estaban dadas las condiciones propicias. Y sorprendentemente esas condiciones propicias se daban cuando había gobiernos democráticos, no cuando había dictaduras. Así que Hitler volvía a entrar y estuvo en Argentina desde viviendo en Paraguay durante gobiernos democráticos. Llámese Frondizi, llámese Illia, pero retornando a Paraguay y a Brasil. Así que el foco de información de ese periodo está en Paraguay, mientras que el periodo anterior, que es del 45 al 55, está en Argentina y particularmente en Bariloche. O sea, los testigos de ese primer periodo son argentinos, los del segundo periodo son principalmente paraguayos y brasileños. Alfredo, estuviste en San Bernardino, en Paraguay. Abel. Perdón, Abel, estuviste en San Bernardino, en Paraguay, donde decís que se refugiaron algunos alemanes luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué viste ahí? Si pudiste acceder a la tumba de Hitler. Bueno, la tumba de Hitler no está en San Bernardino, pero sí era un sitio clave porque, bueno, ahí está el lago Ipacaraí. Fue el primer lugar donde llegó Hitler, era un hotel de una familia alemana que fue cerrado, Sí. custodiado por patrulleros y por guardia armada. Ese fue el primer lugar donde llegó Hitler con Eva Braun, que se llama Hotel del Lago, Sí. ahí, en esa zona de San Bernardino. Después tuvo otras residencias, pero ese lugar fundamentalmente es importante por esa primera etapa de la vida de Hitler en el exilio en Paraguay. Ujú. Sí, acá te comento, te traslado información que comenta la audiencia, que es que Mengele se casó en Colonia, acá en Uruguay, vos lo debes tener presente, y que está el acta de casamiento acá en Uruguay. Te quería preguntar también por las, digamos, en Argentina vos decías que en Bariloche está la mayor parte de la comunidad, pero también hay en Córdoba, ¿no? Hay en otras partes del país. En base a un acuerdo alcanzado entre Truman y Hitler, miles de nazis salieron hacia Occidente con Hitler a la cabeza. Y cuando hablamos de miles, hablamos de todos los países americanos, principalmente Estados Unidos, que es el país que más nazis recibió. Sí, hay una película muy Y después en esos países, como en Argentina, o Uruguay inclusive, Brasil, Paraguay, etcétera, Sí. los nazis estuvieron en distintas ciudades. Hay algunas que son más emblemáticas, como estas que decís, Bariloche, Córdoba, etc. Pero no eran las únicas, porque estamos hablando de miles y miles. La migración de los nazis comenzó en el 45 y siguió hasta los años 50. Porque este volumen de gente no se podía trasladar del día a la noche así fugazmente. Los principales sí, porque vivían en submarinos, son los primeros que llegaron. Pero el resto llegaba en barcos, en aviones, y fue una migración extensa en el tiempo, donde además había una coordinación muy milimétrica respecto al momento de la salida, las nuevas identidades, los lugares de residencia, dónde iban a trabajar, etcétera, etcétera. Pero se volvió a replicar la comunidad acá. ¿Se volvió a replicar la comunidad acá o fueron personas que aisladamente, o sea, no aisladamente, con ese aval salieron de a miles, pero después acá hicieron una vida más, entre comillas, tranquila o de perfil bajo? Bueno, sigo recibiendo los entrecortados, pero creo que te referís a cuál fue la vida de Hitler en el exilio. Sí, y otros nazis. Sí, o sea, si se volvió a formar comunidad o bajaron el perfil una vez que vinieron. Siempre tenemos que entender que este plan de sacar los nazis de Alemania y traerlos a América fue geopolítico de Estados Unidos para reciclar a los hombres, al capital, al desarrollo tecnológico, industrial, etcétera, de los nazis en Occidente para combatir a los soviéticos. Entonces, lo que pasó fue en los años 50, Washington decidió que toda América tenía que tener gobiernos militares. Uno agarra el mapa geopolítico
a ver, que son todos gobiernos militares, donde ya estaban los nazis como asesores de estos gobiernos, donde en Estados Unidos ya habían asimilado a los militares, no solo a los científicos, sino a los militares, a los criminales de guerra, dentro de sus Fuerzas Armadas, el Departamento de Defensa, los expertos en guerra bacteriológica, en guerra química, en misilística, etcétera, para ponerlos en este bloque occidental anticomunista. Y lo más importante, que de esto no se habla mucho, es que las empresas alemanas también se mudaron a Occidente. Y la protección de esas empresas alemanas, de sus plantas que se mudaban a Occidente, era precisamente eso. Estaba botando la batería. ¿Se quedó sin batería? Se quedó sin batería. Bueno, Lo perdí. de todas formas, ya estábamos nosotros cerrando Sí, con la entrevista. Una cosa que capaz que quedó por decir es que este hotel, te pasé las placas, Ricky, por si queremos repasar y ya... Así ya- que Perciabale no estaba tan equivocado, porque él lo ubicó en un hotel. Perciabale tenía razón, estaba drogado hasta la manija, pero igual lo vio. Punto. Con China Zorrilla. Lo nada que más. dice Basti es que le va a pedir al gobierno paraguayo para verificar la existencia de la cripta nazi debajo del hotel. Ahí lo tiene el hotel Palmas del Sol. Lindo hotel. ¿El hotel está en Paraguay? El hotel está en Paraguay. entonces- Paraguay, Para confirmar... aquí no le ha quedado ningún nazi, no venga a agraviarnos a nosotros. Venga. Si les interesó el tema, sigan a Abel Basti en Instagram. No siga a nadie, les aviso. Tiene 6.000, casi 7.000 seguidores, 0 seguidos. Ah, pero... No, a mí me gusta eso. No, pero no ahí me publica gusta todo eso. el tiempo, ahí está publicando todo el tiempo las últimas investigaciones que hace, los recortes de diálogo que consigue, etcétera, Tiene etcétera. pinta de que etcétera. le obligaron a hacerse un Instagram para divulgar sus Claro, cosas, ¿no? Claro.